Víctor, muchísimas gracias. Así es, y en este momento saludo con muchísimo gusto a Fabián Gómez. Él es maestro en seguridad pública y vamos a platicar con él para resolver algunas de estas dudas que ya le planteábamos desde hace unos momentos sobre la detención de Salvador Cienfuegos Cepeda el día de ayer en los Estados Unidos. Un hecho, me atrevería a decir, histórico. Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días. El primer caso de la historia de México de un exsecretario de la Defensa Nacional acusado con estos cargos que se dan a conocer esta mañana. Hola, Jimena, muy buenos días. Así es un hecho histórico. No hay precedente de que haya sido detenido un secretario de la Defensa Nacional. Lo que refieren más cercano fue el caso del general Juan Arévalo Gardoqui, cuando se habla de esa supuesta trama donde se le dio refugio por parte del ejército mexicano al terminar su encargo con el presidente Miguel de la Madrid. Pero es la única referencia y está sustentada solamente en información que ha sido filtrada. Solamente eso. No hay una referencia histórica al respecto de un secretario de la Defensa, ya sea en México o en algún otro país extranjero, que haya sido detenido, perseguido y menos detenido. Se habla, Fabián, el día de hoy confirman algunos medios nacionales e incluso internacionales de que sí habría sido la DEA quien solicitó la detención. Los cargos que podrían imputarse son narcotráfico y lavado de dinero. Sí, es correcto, Jimena. Se filtra también que es la DEA quien hace la detención, pero veamos esto desde una perspectiva mucho mayor. Estamos hablando del secretario de la Defensa Nacional. Es el alto mando del ejército mexicano, es el alto mando de la Fuerza Aérea Mexicana. Se trata de la investidura que protege la soberanía nacional de este país. Diseñemos dos escenarios. Primero definamos la investidura. Diseñemos dos escenarios. El primero, que efectivamente haya habido consenso entre los dos presidentes de los dos países que participan en este acontecimiento. Si hay consenso, el daño a la política nacional del país es terrible. ¿Por qué? Porque toda la política nacional, las áreas estratégicas de este país en este momento están en la Secretaría de la Defensa Nacional. Estamos hablando de la Política Nacional de Seguridad Pública. Estamos hablando de la construcción del polémico aeropuerto de Santa Lucía para contrarrestar el corrupto, o así llamado corrupto, nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos hablando también de las aduanas, las entradas comerciales, las entradas de mercancías al país en manos también de la Sedena. Estamos hablando de cargos estratégicos o posiciones estratégicas de servidores públicos en distintas instituciones. Hago mención a que hace unos días se nombró como director de administración del ISSSTE a un general que estaba en el estado de Nuevo León. Todos los cargos han sido ocupados por miembros de la Sedena, todos. Entonces, si el escenario A de que la detención haya sido bajo consenso de ambos mandos, de ambos presidentes, imagínate el impacto que es para la política nacional del gobierno del presidente de la República, que la institución que hoy tiene en sus manos todas las áreas estratégicas de este país, tenga a su ex titular, a su ex alto mando, detenido en este momento. Imagínate ese impacto. Escenario B, que en la detención no haya habido consenso, que en la detención no exista consenso de ambos presidentes, es una agresión terrible a lo que representa la investidura del general. No quiero decir que incorrecta, porque si se comprueba lo que la DEA o las investigaciones de los americanos tienen en su contra, fíjate nada más lo que deja a la vista. Deja a la vista, no es una agresión contra el presidente de la República, no es contra la 4T, no, dejemos de hacer temas políticos donde no deben existir. Es una agresión al Estado mexicano. Revela la pudredumbre, revela lo dañado que se encuentra el sistema mexicano en este momento. ¿A dónde ha llegado? ¿A dónde ha llegado? Y es que estamos refiriéndonos, Jimena, a la institución o a las instituciones de las que hoy cuelga la legitimidad del Estado mexicano. Es un asunto de seguridad nacional, porque hoy las últimas dos instituciones que cuentan con legitimidad por parte de los mexicanos se llaman Secretaría de Marina Armada de México y Secretaría de la Defensa Nacional. Son las únicas dos instituciones en las que confían los mexicanos hoy en día. Y este golpe que le das es terrible, porque hay que entender otra cosa además, Jimena, que esto no es la Secretaría de la Defensa Nacional. Las Fuerzas Armadas no funcionan como cualquier otra institución civil, donde los mandos van y vienen, donde los secretarios se designan sexenio tras sexenio y puede venir un espontáneo tan lejano de la realidad actual como se le ocurra al presidente de la República o al encargado de designarlo. Las Fuerzas Armadas tienen una carrera militar.
Quienes ayer eran coroneles, hoy son generales. Quienes ayer eran comandantes de zonas y regiones militares, hoy son la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿De qué manera vas a desvincular hoy a todos los generales que tienen el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional del general Cienfuegos? Imposible hacerlo, porque han tenido una trayectoria juntos, han tenido un proyecto juntos, han tenido un pasado complejo y operativamente juntos. No es como el caso de García Luna, que bueno, tienes una generación muy marcada que se formó a su lado y pues hoy han sido relegados, removidos. No es que la tropa haya estado intacta, pero sí es una dinámica completamente distinta. Y bueno, retomando los escenarios, si el escenario se dio sin consenso, estamos viendo el alcance que hoy tienen los americanos sobre nuestra política nacional. Hemos sido vulnerados en cualquier sentido. Fabián, justamente a eso iba. ¿En qué papel queda en este momento la Secretaría de la Defensa Nacional? Porque tú lo acabas de comentar. No es como las autoridades civiles, que entra un partido, hace limpia, llega su gente. Ahí permanecen las personas que están dentro de la institución. ¿Qué tendría que hacerse entonces en esta actual administración que, como tú comentabas también, le está dando tanto peso al ejército, le está dando tantas facultades, cuando vemos que, considero, solo sería la punta del iceberg? La detención de Cienfuegos nos hablaría de que puede haber más casos de corrupción, puede haber más casos similares al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mira, Jimena, más que un tema exclusivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, revela el alcance de la delincuencia respecto al sistema mexicano. Después del ejército, ¿quién? Después de las Fuerzas Armadas, ¿quién? Ya como te mencionaba, la permanencia del Estado mexicano radica en estas dos instituciones. Entonces, ¿cómo puedes hacer una limpieza al interior de una institución que tiene un sistema de carrera militar en el que la vinculación es obligada? De alguna u otra forma, como tú lo mencionas, cuando llegan partidos, se van partidos a transiciones políticas, pues vienen limpias, o como así lo llaman, que también es un grave error, ¿no? Romper con la continuidad de proyectos, pero vienen limpias en las secretarías. En una secretaría como la Defensa Nacional, que tiene un sistema de carrera militar, es imposible hacer una limpia, porque todos tienen una conexión en cierto punto, unos mayor, otros menor, pero la conexión es imposible. La desvinculación con un exsecretario de la Defensa Nacional, que además, quiero decirte algo, el general sigue teniendo un grado militar. Cuando un general secretario de la Defensa se retira o deja el mando, nunca deja de ser general secretario de la Defensa. Es vitalicio ese nombramiento. Entonces, inclusive el propio presidente de la República hoy dijo que iba a ser un general en retiro con un alto grado militar. Pues claro, es un exsecretario de la Defensa Nacional. La desvinculación, simplemente, Jimena, te lo digo, es imposible. No puedes desvincular a alguien que tuvo una trayectoria tan impresionante como el general Cienfuegos y que hoy, como te repito, la alta plana de los generales que ocupan los cargos estratégicos, desde el secretario, subsecretarios, pues eran el día de ayer o coroneles o comandantes de región militar o comandantes de zona militar que hoy ocupan cargos como subsecretarios, jefes de Estado Mayor. Que el propio secretario de la Defensa Nacional actual hoy, el general Crescencio, era comandante de una región militar o de una zona militar. ¿Cómo desvinculas eso? ¿Cómo reparas ese daño? Repito, no es un daño solamente a Sedena, es un daño al sistema mexicano, es un daño al Estado mexicano, porque estás agotando y aniquilando la legitimidad de la institución que sostenía la propia legitimidad del Estado mexicano. Tal es el grado, imagínate, tal es el grado de confianza, de la lectura que tiene el presidente, que todo hoy en día se lo ha encargado a la Sedena. Fabián, Víctor Hugo Hernández tiene preguntas también para ti. Adelante, Víctor. Gracias, Jimena. Fabián, tengo dos preguntas. Una, hace un momento comentábamos y estamos de acuerdo, el ejército mexicano es sin duda una de las instituciones más sólidas en este momento en el país y con más credibilidad. Ahí estamos de acuerdo. ¿Esta situación se vuelve particularmente vulnerable ahora para el ejército? ¿Se le revierte? ¿Lo pone en una condición endeble? ¿O crees que la estructura del ejército como institución podrá salir adelante? Es una pregunta muy compleja. Es una pregunta muy difícil y sobre todo para mí en el tema personal. Yo tengo un amor a las Fuerzas Armadas, yo tengo un cariño institucional. Yo no tengo dudas de que nuestro ejército mexicano, y así que hay que decirlo, nuestro ejército mexicano, nuestra Fuerza Aérea, con este golpe saldrán adelante. No tengo la menor duda.
Sin embargo, va a ser un golpe terrible a la legitimidad de las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército Mexicano, porque mira, recuerda que la legitimidad se mide en los niveles de confianza que tiene el ciudadano hacia el ejército. Esos niveles de confianza, de alguna u otra forma, están viciados porque el contacto que tiene la ciudadanía con el ejército mexicano era mucho menor que con cualquier otra institución. El ejército mexicano, de alguna u otra forma, se había mantenido lejano, pero con una expectativa y con una visión positiva. Hoy que el contacto incrementa, hoy que los tienes de lleno en tu comunidad, hoy que lo tienes de lleno en tu colonia, porque hemos llegado al punto de confundir la Guardia Nacional con el Ejército Mexicano, y así se está encaminando a hacer, porque hoy tienen el control operativo, y próximamente estaremos en tránsito al control administrativo pleno de la Guardia Nacional. Entonces, con esta cercanía a la ciudadanía, imagínate el daño en la visión que tenía el ciudadano respecto de su ejército. Pues ahí es donde hay que atenderlo, ¿sabes? En trabajar la percepción que tiene el ciudadano hoy respecto de su ejército. Yo estoy seguro que la Secretaría de la Defensa sabrá manejar este asunto y salir adelante. Donde tenemos que trabajar es en recuperar la confianza del ciudadano, porque difícilmente el ciudadano entenderá pues que se puede realizar una investigación y depurar y definir quién sí, quién no, porque el daño y la imagen institucional es una. Y hoy que el ciudadano está teniendo un contacto pleno con el ejército, a través del ejército y a través de la Guardia Nacional, será muy difícil, y yo creo que tomará un poco de tiempo asimilar, pues que si hubo fallas, se tienen que reparar. Y una última pregunta de mi parte, Fabián. ¿Qué tan confiables son las investigaciones estadounidenses en este sentido como para poder, digamos, pues creer totalmente lo que allá en los Estados Unidos se diga? Porque tú lo sabes también, a veces los americanos también se mueven con sus propios intereses e incluso hasta podrían fincar responsabilidades en aras de un objetivo político. Tienen elecciones y otra serie de situaciones ahí que no sé. Pregunto, ¿es confiable la investigación que hacen los Estados Unidos como para poder creerla en su totalidad? Mira, das una clave gravísima. La administración del tiempo, justamente como tú lo mencionas, la administración del tiempo, porque el tiempo electoral americano está en puerta. A Estados Unidos tiene elecciones en 15, 20 días y definitivamente puede ser un acto desesperado del presidente Trump de demostrar su poder y control sobre la región, de demostrar su política de no corrupción, de combate a la delincuencia mexicana. Sin embargo, es difícil que los Estados Unidos tomen una decisión de este tipo. Estás deteniendo nada más y nada menos que al secretario de la Defensa Nacional. Esto es cuando se hace un tipo de acto de esta calidad, es un preámbulo, es la antelación a un conflicto bélico. Estás deteniendo al encargado máximo del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana. Dudo mucho que sea una investigación sin respaldo, porque además se habla de que tuvo un nombre, que es la investigación Godfather, Padrino, y tiene más de 10 años. Así es como lo está manejando hoy la información de DEA. Entonces, estamos hablando de que es posible que tengan bases muy sólidas para hacer una detención de este tipo y de este nivel. Yo creo definitivamente que tuvo que haber sido tratada diplomáticamente esta detención. No creo que haya sido la forma correcta, creo que es una forma muy agresiva de parte de los americanos. Por eso mismo yo comparto contigo la detección de algún tema político que quiera utilizarse por parte del presidente americano, porque debió haber sido un tema diplomático. Estamos hablando de una investidura que daña al Estado mexicano, estamos hablando de la investidura que daña a la política nacional del presidente de la República. Dejemos de llamarle 4T, dejemos de llamarle un complot o un tema de conspiración contra el presidente. Nos están dañando a todo el Estado mexicano. Fabián Gómez, maestro en Seguridad Pública, muchísimas gracias por la información, por la entrevista. Nos aclaras muchas dudas que seguramente varias de las personas que nos acompañan en la audiencia, varios de los mexicanos tenían. Información muy valiosa. Muchísimas gracias, Fabián Gómez. Gracias a ustedes, que tengan muy bonito día. Bonito día también para ti, Fabián. Y le recuerdo que según lo informado esta mañana por el presidente López Obrador, sería al filo de las 2:30 de la tarde cuando el gobierno de los Estados Unidos informe al gobierno mexicano cuáles son los delitos por los que se llevó a cabo la captura. De manera oficial se estarían dando a conocer. Estaremos, por supuesto, pendientes. Es momento de irnos un corte comercial cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos. Es muy breve y regresamos con más información.